Si os parece, empezamos. Pues buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Vicente Ayestarán, me habréis visto un poco como organizador del grupo. Trabajo en Paradigma como responsable de NoSQL y aprovechando que estamos usando Redis en varios proyectos y que no existía el Meetup, pues nos hemos decidido a crearlo para compartir experiencia y conocimiento con la comunidad y ver si vamos haciendo eventos y vamos aprendiendo todos más. Para ponernos en marcha hoy hemos decidido empezar por el principio con dos charlas introductorias. Una nos la va a dar Miguel Garrido, que trabaja también en Paradigma como arquitecto Java, y nos va a contar qué es Redis, cómo lo podemos usar, tipos de datos, persistencia, un poco todo lo básico. Y la siguiente, José Manuel Ferrero, que trabaja también en Paradigma como ingeniero de sistemas, nos va a contar cómo podemos poner Redis en producción y nos hablará de Sentinel y del Redis Cluster. Cuando terminen las charlas, que creemos que estaremos como una horita o así, van a ser cortas para no aburrirnos todos y poder irnos al Madrid. Y pensábamos ir a tomar unas cervezas fuera para poder charlar y proponer charlas para el siguiente evento, pero como amenazaba lluvia hemos preparado algo aquí, para que luego si queréis pues tomamos algo aquí y nada, os dejo con ellos. Muy bien, pues nada, como ha dicho Vicente, muchas gracias por venir a todos. Y un poco el objetivo de la charla de hoy, como decía Vicente, es justamente eso, dar una breve introducción a Redis. Hablaremos un poco sobre qué es Redis, cuándo es importante o interesante usarlo o descartarlo en beneficio de otras alternativas del mercado, los tipos de datos que nos ofrece Redis, un poquito, la persistencia, porque aunque es una base de datos en memoria, persiste en disco, se puede persistir en disco, funcionalidades de publicación y suscripción y bueno, alguna otra cosita, pero ya os digo, el alcance es bastante introductorio, con lo que no entraremos muy en detalle, así que si tenéis alguna pregunta o algo, al final me la podéis hacer, ¿vale? Primero, pues eso, ¿qué es Redis? Redis se define a sí mismo como un almacén de datos en memoria, ¿vale? No quieren decir la palabra base de datos, dicen que es un almacén de datos en memoria que se puede utilizar de tres formas. Una de ellas es base de datos, otra de ellas, que es la más conocida, que creo que todo el mundo conoce, es como caché, y la tercera es como un sistema de publicación y suscripción, ¿vale? Para que podamos suscribirnos a canales, etcétera, como una cola de mensajería, ¿vale? Como un broker de mensajería. Como decía anteriormente, aunque la información no se guarda en memoria RAM, trabaja siempre con memoria RAM, esta información se puede persistir en disco. Tiene mecanismos, tiene estrategias de persistencia en disco que más adelante veremos y que son interesantes para que no se pierda la información en caso de una caída del sistema, ¿vale? del servidor. Anteriormente, antes de la versión 2.8 creo, hacía uso de memoria virtual, haciendo swapping a disco y tal, pero lo han deprecado ya. Esa funcionalidad ya no existe, ¿vale? Y bueno, el último punto, como comento, Redis da soporte pero a casos de uso muy concretos, no una base de datos que se puede utilizar en cualquier caso de uso, para cualquier caso de uso. Tiene unos casos de uso en los que es muy beneficiosa y otros casos de uso en los que realmente no lo es. Y es preferible descartarla y elegir otra solución que ofrece el mercado, ¿vale? Las ventajas de utilizar Redis: es una base de datos de alto rendimiento porque opera en RAM, con su beneficio y desventaja que eso conlleva. Tiene diferentes estrategias de persistencia en disco para que podamos elegir la que mejor nos viene en el caso concreto en el que estemos trabajando, ¿vale? Permite transaccionalidad de operaciones, esto es importante. Nos garantizamos que se ejecutan todas las operaciones o ninguna, en caso de que queramos hacer un sistema transaccional. Y provee mecanismos de publicación y suscripción, es decir, hay un emisor, un proceso que publica en un canal y varios receptores o suscriptores que están suscritos a ese canal y que reciben ese mensaje, ¿vale? Podemos hacerlo, aunque no es su funcionalidad más conocida, es posible hacerlo y de hecho está pensado para ello. Aparte, proporciona pipelines de comandos para que nosotros podamos enviar un pipeline y no tengamos que acceder al servidor cada comando, sino enviar comandos en bloque para que se ejecuten todos a la vez y no penalicemos el acceso al servidor, ¿vale? Inconvenientes de Redis.
Bueno, al ser un almacén de datos en memoria, el consumo de RAM es elevado. Cuando digo elevado, tampoco es una locura. Por ejemplo, toda la obra de Shakespeare, que parece mucho, para quien lo sepa, yo no lo sé, pero bueno, parece mucho, solo ocupa, en texto solo ocupa 5 megas. O sea que nos podemos hacer una idea de la cantidad de información que se puede almacenar en Redis sin que se nos dispare el uso de memoria, pero hay que tenerlo en cuenta. O sea, su almacenamiento principal es la RAM, ¿vale? Por lo tanto, no es recomendable almacenar en la información dentro de los valores, no es aconsejable almacenar información, pues, de grandes archivos multimedia, vídeos, imágenes en alta resolución, porque nos comemos la memoria, ¿vale? Otro inconveniente que tiene Redis es que los datos no son, al ser una base de datos clave-valor, los datos no están realmente relacionados entre ellos. O sea, si nuestra aplicación necesita queries del tipo ¿cuántas personas mayores de 30 años viven en Madrid? Pues no es la base de datos adecuada para almacenar esa información, ¿vale? No es la base de datos que nos provee esa información. Hay otras en el mercado que nos ayudan con eso, ¿vale? Redis no soporta autocompresión, es decir, la base de datos no comprime información por sí. Puede hacerlo el desarrollador con mecanismos programados por él, pero claro, al final reduce el rendimiento. Si lo que queremos es una base de datos de alto rendimiento, tenemos que elegir Redis, pero si tenemos ya que comprimir o utilizar algoritmos de compresión, descompresión, no es la base de datos adecuada para nuestro caso en este punto, ¿vale? Como decía, vamos a ver recomendaciones sobre todo sobre claves y valores en Redis, ¿vale? Lo que nos recomiendan, bueno, las claves por las cuales se identifican los valores en Redis pueden ser, son una secuencia binaria, son de tipo string, pero podemos almacenar como clave, se puede almacenar incluso un contenido de un JPEG, sin ningún problema, ¿vale? O sea, la clave puede ser cualquier contenido. No puede superar los 512 megas de memoria, de tamaño, ¿vale? Pero bueno, algunas reglas sobre claves. Las claves no deben ser demasiado largas, no solo por el coste de almacenarlo, sino por el coste que tendría Redis en compararlas entre ellas. A la hora de hacer búsqueda y de acceder a diferentes claves, si son muy largas, cuesta mucho más compararlas que si son muy cortas. Dicho esto, es interesante que las claves sean identificables por el usuario, o sea, que les demos nombres que nosotros seamos capaces de identificar, ¿vale? Por ejemplo, una clave siempre será mucho mejor que una clave UC10, será mucho mejor que decir user 2.10 comments. Los 2 puntos simplemente los utilizamos para dar una especie de namespace dentro de la clave de Redis, ¿vale? O sea, no por nada más, queda mucho más comprensible esto que UC10, U10C. Bien, lo que decía aquí, hay que intentar seguir un esquema al nombrar, y el tamaño máximo de una clave son 512 megas, ¿vale? No puede superar eso, tampoco hace falta que superes por lo menos la clave, ¿vale? Vamos ahora con las estructuras de datos que soporta Redis. Fundamentalmente hay 5 tipos de datos o estructuras de datos que soporta Redis. La primera es, dado una llave, acceder al valor tipo string, tipo hash, tipo lista, tipo sets o tipo sorted sets, ¿vale? Estos son los 5 tipos de datos principales. Luego hay algún otro que veremos más adelante, pero estos son los principales con los que opera Redis, ¿vale? Luego hay unas operaciones básicas para todos los tipos de datos, que es para saber si una clave existe dentro de la base de datos, para saber el tipo de esa clave, de qué tipo es el valor almacenado dentro de una clave. Por ejemplo, type, y le das el nombre de la clave, o sea, la clave, y te dice el tipo del valor que está almacenado dentro de esa clave. Igual para borrar, con del, y saber si una clave existe o no en la base de datos se hace con exist, ¿vale? Entramos al primer tipo de estructura de datos que tiene Redis, entramos al primero de ellos y entramos a los strings, que son los tipos de datos más básicos que tiene Redis, ¿vale? Bueno, creo que es una cadena de texto con un máximo de 512 megas también. Se puede almacenar. Lo bueno es que en este tipo de string se pueden almacenar arrays de bytes, con lo que dentro de un string podríamos almacenar perfectamente el contenido de un JPEG o lo que fuera. O sea, aquí podemos, digamos que es un cajón desastre, el string podemos almacenar lo que queramos dentro de Redis, ¿vale?
Se puede utilizar muchas veces, en muchos casos, lo habréis visto, sobre todo en caché, fragmentos de HTML o páginas completas para que no tengamos que generarlas, sino que vayamos directamente a Redis y ya están pregeneradas, extraigamos la información, que es mucho más rápido, y la presentemos en pantalla, ¿vale? Como decíamos antes, el tamaño máximo no puede superar los 512 megas y, como decíamos al principio, no es aconsejable que todos los valores de las claves que tengamos en Redis sean cercanos a los 512 megas porque nos comemos la memoria, evidentemente, ¿vale? Se pueden almacenar también, dentro de los strings, se pueden almacenar objetos serializados de cualquier tipo. Podemos almacenar también JSON, podemos almacenar XML, lo que queramos, ¿vale? Un poco cajón desastre, pero es bastante útil. Las operaciones básicas, no voy a entrar mucho en detalle porque si no es un poco aburrido. Las operaciones básicas que se pueden hacer con un string es fijar un valor dentro de una clave con set, le das la clave y le das el valor que quieras almacenar dentro de él. Como veis, aquí hemos almacenado un JSON, pero podemos almacenar lo que queramos dentro. Obtener el valor de una clave, incrementar un valor numérico dentro de una clave, o sea, si nosotros hacemos un incremento de un contador, se incrementa el valor de esta clave. Si incrementamos en 10 una clave, el valor se incrementa en 10. Podemos hacer operaciones aritméticas con ello, ¿vale? Con increment by. Igual con decrementar, ¿vale? Podemos fijar varios valores a la vez. No tenemos que ir uno a uno, sino que podemos fijar dentro de una clave, podemos fijar varios valores, o dentro de varias claves podemos fijar varios valores. En este caso lo que estamos haciendo es fijar 3 claves A, B y C con los valores 10, 20 y 30, ¿vale? Y luego podemos pedir mget, o sea, pedir 3 valores a la vez, si necesitamos, ¿vale? De la base de datos. Esto, el mget nos devolvería un array, ¿vale? Un array de valores. Y ya podríamos tratarlo con nuestro cliente como nosotros queramos. Un cliente Java, cliente Ruby, Python, el que queramos, ¿vale? Operaciones para string también, podemos fijar un valor y obtener el valor que había antes de que lo fijáramos. O sea, setear un valor, pero dame el que tenía anteriormente, por si queremos hacer algo con él. Saber el tamaño de un valor asociado a una clave, devolver un substring con getRange, ¿vale? Podemos devolver un substring dentro de lo que es el string, dando el inicio y fin, ¿vale? En Redis los strings empiezan en el índice 0 y el -1 es el último de ellos. O sea que si queremos que nos dé desde la mitad o desde el 5 hasta el final, del 5, en este caso desde el 4, al -1. Y nos daría desde el cuarto carácter en adelante. Podemos concatenar un string a otro con append, ¿vale? Podemos añadir tantos como queramos, podemos añadirle tantos como haga falta. Y eso es todo para los strings. Entramos en un tipo de dato un poco más complejo, pero bueno, creo que todos lo conocéis, que son las listas. En Redis las listas, en vez de estar implementadas como array, están implementadas como listas enlazadas, linked list, ¿vale? Eso tiene pros y contras. El pro, o sea, los beneficios de estar implementada así, es que nos cuesta igual introducir en una lista. Bueno, primero voy a decir lo que es una lista. Son simplemente secuencias de string, ¿vale? Que están ordenados por orden de inserción. Dentro de una lista se pueden insertar al principio, en la cabeza de la lista, con L push, left, o sea, del inicio, o por la derecha de la lista. Se pueden introducir por cualquiera de ellos. Y igual para extraer elementos dentro de una lista, ¿vale? Las listas están, como decía antes, están implementadas como listas enlazadas. Eso hace que insertar un elemento en una lista nos cueste exactamente igual si la lista es de 2 elementos o de 20 millones de elementos. No penaliza. Pero, sin embargo, tiene la contra de que acceder a un elemento de una lista por índice lo penaliza, ¿vale? Al no estar implementada como un array, penaliza el acceso a los índices de una lista o una lista vía índices. Para eso se utilizan los sorted set, que lo veremos más adelante también, ¿vale? Vale, los casos de uso más claros para utilizar listas, por ejemplo, son utilizar los últimos comentarios de un post. ¿Por qué? Porque podemos hacer con ellas, ve insertando al principio y dame solamente los primeros 10. Entonces es muy sencillo, de implementar, es automático, es simplemente automático. Y luego podemos hacer que un proceso vaya insertando órdenes, comandos, tareas al principio de la lista y que haya varios consumidores, varios procesos workers que vayan cogiendo al final de esa lista los trabajos que van entregando el emisor
y vaya ejecutándolo, ¿vale? Entonces podemos hacer que haya un sistema de envío de tareas, ¿vale? Pero para eso, para ese caso concreto se pueden utilizar listas, pero Redis tiene mecanismos propios, ¿vale? Para la publicación y suscripción de todo esto, ¿eh? Igual que antes, tampoco voy a entrar mucho. En las listas podemos añadir elementos a la cabeza o a la cola con lpush y rpush. Podemos extraer elementos de la cabeza o de la cola con rpop y aquí lpop. Lpop y rpop. Devolver un rango de elementos de una lista exactamente igual que antes. El elemento -1 es el último elemento de una lista. Recortar los elementos de una lista, es decir, que nos dé solamente que recorte la lista real. El lrange nos trae elementos de la lista, pero la deja como está, y el ltrim o el rtrim, como queramos ejecutarlo, lo que hace es transformar la lista, ¿vale? Para que deje solamente los elementos que nosotros decimos. Luego hay unos comandos que lo que permiten es utilizar, digamos, una lista con bloqueo, es decir, que notifique a un proceso cuando un elemento es insertado en una lista. ¿Para qué hacemos esto? Para que si hay un proceso esperando que se publique o que se inserte un elemento dentro de una lista, no tenga que estar continuamente comprobando, haciendo polling de la lista y penalizando el rendimiento, sino que simplemente utilizaríamos este comando y ese proceso que está esperando es notificado cuando se introduce un elemento en la lista, ¿vale? Igual bueno, en este caso devuelve y elimina el último elemento de una lista, ¿vale? Y lo que hace este comando es curioso porque dadas dos listas, lo que hace es que devuelve y elimina el último elemento de una y lo mete en el principio de otra, como para encolar elementos, ¿vale? El tercer tipo de dato de Redis son los hash, y los hash, bueno, son mapas entre objetos de tipo string. Supongo que todos estáis acostumbrados a trabajar con hash. Se utilizan sobre todo porque introducen un nuevo elemento que es el campo. Podemos almacenar objetos completos. Por ejemplo, dentro de la clave Miguel o dentro de la clave 25.512 podemos meter name Miguel, apellido Garrido, empresa Paradigma, y podemos acceder, o sea, podemos tener información o un objeto serializado dentro de esos hash, ¿vale? La ventaja principal es que podemos acceder a datos concretos de un campo, ¿vale? Podemos acceder a datos concretos de un valor de la key, ¿vale? Operaciones básicas también, tampoco entro mucho. Podemos fijar, extraer, devolver todos los campos y todos los valores de un hash con getAll, te da toda la información, devolver las claves de un hash, eliminar un campo de un hash, operar sobre un campo de un hash, por ejemplo, como veíamos antes, incrementar un campo concreto de un hash, ¿vale? Pasamos a los sets también. Los sets son conjuntos no ordenados de strings, ¿vale? Igual que las listas se ordenaban por orden de inserción, los sets no se ordenan. Vas introduciendo información, vas introduciendo los valores que quieras introducir y no se van ordenando. Puedes introducir tantos como quieras. La ventaja de los sets es que no pueden duplicar valores, no pueden meter valores duplicados. Siempre nos garantizamos que en un set no puede haber valores duplicados. Si intentas meter dos veces el mismo valor, te da un error, no te permite insertarlo. Te garantizas que es único, ¿vale? Y son útiles en algunos casos para crear relaciones. Por ejemplo, si queremos tener un sistema de tagging, ¿qué es lo que hacemos? Pues que la clave es el tag y el valor son todos los IDs de los elementos que tienen ese tag, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, ¿vale? Operaciones básicas exactamente igual, casi todos son iguales: añadir o eliminar elementos a un set, ver los valores de un set, saber si un elemento se encuentra en un set. Se pueden, interesante, se pueden unir, hacer la operación de unión, de intersección o diferencia entre diferentes sets, ¿vale? Puede ser útil dependiendo del algoritmo. O sea, todos estos tipos de datos son muy básicos, pero tienen muchas operaciones para que podamos programar por casos de uso bastante extendidos, ¿vale? Y vamos ahora a los sorted sets, ¿vale? Que ya es el último tipo de dato que permite Redis. Los sorted sets son sets pero con posibilidad de ordenarse. Decíamos antes que no, los sets no están ordenados, pero aquí podemos ordenarlos, ¿vale? Cuando nosotros introducimos un elemento dentro de un set, le damos un scope.
Es como un peso o un float, que es el que dice el orden el orden que va a tener dentro del set. Y luego podemos operar con él, por ejemplo, año de nacimiento. Y así podemos luego extraer información basada en el año de nacimiento, ¿vale? Es simple, pero como decía al principio, para determinados casos de uso puede servir, ¿vale? Cada elemento de un sorted set está asociado al score, como decía antes. Dados dos elementos dentro del set, A y B, A es mayor que B si el score de A es mayor que el score de B. En caso de que los scores sean iguales, el elemento A y el elemento B se comparan lexicográficamente, es decir, por orden alfabético, ¿vale? Y como decía antes también, vale, eso desde la versión 2.8 podemos operar también basado en reglas lexicográficas dentro de lo que es el valor de Redis, ¿vale? Operaciones básicas igual, añadir o eliminar elementos, ver los valores de un elemento, devolver un subconjunto de elementos basándose en scores, por ejemplo, ordenado ascendente o descendentemente, eliminar elementos basándonos en el score, ¿vale? Obtener la información, la posición de un elemento de un sorted set ordenado ascendentemente, ¿vale? Y una cosa interesante que también permiten los sorted set en este caso es que podemos acceder, por ejemplo, a aquellos que lexicográficamente cumplan unas condiciones. Por ejemplo, en este caso, dame los elementos que estén entre los valores de la clave Avengers Members que estén entre la B y la L, y nos daría un subconjunto de todo el sorted set, ¿vale? Luego hay un quinto tipo que bueno, realmente es un algoritmo que lo que hace es un algoritmo que lo que realmente sirve, para lo que realmente sirve es para que te diga el número de entradas distintas dado un conjunto, ¿vale? Entonces nosotros dentro de este tipo metemos estas tres entradas, por ejemplo, y cuando con pfadd metemos estas tres entradas, y cuando preguntamos cuántos hay distintos te dice 3. Esto es importante y es un tipo de dato o una estructura de datos propia de Redis, porque es una operación muy común, pero lo hace muy rápido Redis. Es un algoritmo, tiene implementado un algoritmo que, utilizando esta estructura de datos, el hyperloglogs, te permite obtener esa información de forma muy rápida, en décimas de segundo, ¿vale? Podemos mezclar diferentes hyperloglogs, diferentes conjuntos, y que haga simplemente que nos deje los distintos, ¿vale? Automáticamente. Una cosa muy importante de Redis, y lo que le hace bastante importante a la hora de ser usada como caché, es que permite la expiración del dato. Nosotros podemos introducir un dato, y en el momento de introducirlo podemos darle cuándo expira. Se puede decir expira mañana a las 12 de la mañana, o expira desde que te introduzco en 5 segundos, con lo que podemos darle un valor a ese, o una vida a ese valor, ¿vale? Este mecanismo, junto con el uso de memoria de Redis, hace que sea una de las mejores, o de las cachés que más se están utilizando en el momento, ¿vale? Los sistemas de caché más utilizados del momento, porque tiene una gran velocidad y permite la expiración de datos. Es una operación basada en la clave. Eso significa que no importa la estructura de datos o el tipo de datos, todos pueden ser expirados, ¿vale? No las listas sí y los strings no, todos pueden ser expirados, ¿vale? Como decía antes, es un mecanismo poderoso a la hora de implementar sistemas basados en Redis, sistemas de caché. Las operaciones básicas que tiene son muy poquitas. Puedes fijar una expiración en una clave ya existente, es decir, esta clave, desde el momento en el que ejecuto el comando, le quedan 10 segundos. Puedes fijar la expiración de una clave en un determinado momento con un timestamp que arranca desde el 1 de enero de 1970. O sea que esto es una fecha real. O sea que le decimos que expire en ese momento concreto, por si queremos hacer que las cachés expiren en un momento determinado, ¿vale? Podemos comprobar el tiempo que le queda a una clave para expirar con TTL. Y podemos eliminar la expiración de una clave con un persist, es decir, si una clave está a punto de expirar o le quedan 5 minutos para expirar, ponemos persist y elimina la expiración que tenía prevista, ¿vale? Esto es del copia y pega, o sea que no tiene nada que ver aquí, ¿vale? Ok, como decía al principio, también existe un mecanismo propio de Redis para publicación y suscripción, ¿vale? Es muy simple, pero ahí está para que quien necesite usarlo sepa que al menos existe, ¿vale?
Proporciona eso, soporte para publicación y suscripción a canales, permite la suscripción a varios canales, permite la suscripción a un patrón de canales, es decir, dame, pues no sé, warnings o notifications o lo que sea, suscribirte a un patrón de canales, notification 2 puntos asterisco, y que todo lo que venga empiece por notifications, te lo envíe. Y permite la suscripción de uno o varios canales. Muy sencillo, suscribirse a un canal, subscribe, o de suscribirse, que no sé si existe esa palabra, pero unsubscribe, ¿vale? A varios canales. Puedes decirle a los que quieres suscribirte. Suscribirte o desuscribirte a canales que cumplan unas condiciones. Por ejemplo, Avengers 2 puntos asterisco, a todos aquellos canales que empiecen por Avengers 2 puntos, ¿vale? Y publicar un mensaje en un canal devuelve el número de suscriptores que recibieron el mensaje. Eso es importante, para que sepamos exactamente cuáles de nuestros suscriptores o cuántos suscriptores han recibido el mensaje que hemos enviado como publicador, ¿vale? Persistencia, lo que decía al principio, lo que hace importante o interesante el uso de Redis frente, por ejemplo, a Memcache, es que Memcache da una memoria que persiste, o sea, una caché que persiste en memoria, pero en cuanto se apaga el ordenador o el servidor cae, se pierde esa memoria. Redis permite la persistencia, ¿vale? Permite una persistencia basada sobre todo en dos algoritmos, ¿vale? O en dos estrategias de persistencia. El RDB o snapshotting, que cada X tiempo o cada X inserciones dentro de la base de datos va haciendo un snapshot de esa base de datos en disco, ¿vale? Con lo que te aseguras, dependiendo se puede definir, ¿vale? Se puede configurar para que sea cada 5.000, cada 40 o cada 500.000, depende. Cuanto más amplio sea el tiempo o el número de registros con el que tú persistes esa información en disco, mejor rendimiento tienes, pero en caso de caída, más registros dejas de guardar. Con lo que hay que sopesar un poco cuándo utilizamos una estrategia y cómo la utilizamos, ¿vale? Cómo la configuramos, ¿vale? El mecanismo AOF, appending, va escribiendo todos los comandos, todas las órdenes que recibe el servidor de Redis, los va escribiendo en un fichero. Y así luego, en caso de que el sistema caiga, nosotros con ese fichero podemos volver a reconstruir toda la base de datos, porque tenemos el histórico de todos los comandos que se han ido ejecutando, ¿vale? Se pueden combinar estos dos mecanismos o estrategias de persistencia, y Redis permite deshabilitar la persistencia por completo y haciendo que el conjunto de datos exista solamente mientras el servidor está arrancado. Esto puede ser interesante si solo la queremos utilizar como caché. Si solo la queremos utilizar como caché y no nos importa la volatilidad de esa información, deshabilitamos los sistemas de persistencia, ganamos en rendimiento, pero sabemos que si el servidor cae, no se almacena, o sea, toda la información que había en Redis se ha perdido, ¿vale? Muy bien. Hablo un poquito de RDB, muy por encima también. Las ventajas de RDB, la estrategia adecuada en caso de querer hacer backups de nuestros datos cada cierto tiempo. Es bueno en caso de recuperación tras un desastre porque tenemos la información relativamente actualizada dependiendo de cómo hayamos definido el tiempo de snapshot. Maximiza el rendimiento de Redis, ¿vale? Porque el proceso padre, ¿cómo hace el RDB? El RDB hace que el proceso padre de Redis se forquee y cree un proceso hijo que lo que hace es copiar esa información, todo el dataset que está en memoria, a un fichero, a un nuevo fichero, pero mientras tanto sigue trabajando con el antiguo. Cuando ese fichero ya está copiado, hace el cambio de agujas y pone el nuevo, de modo que es interesante porque, bueno, es completamente transparente para el usuario. Permite recuperación del conjunto de datos más rápida en caso de desastre, y los inconvenientes, no es la mejor en caso de querer minimizar la pérdida de datos porque, como digo antes, los snapshots se van haciendo cada X tiempo, cada X inserciones. Si entre el segundo 0 y el segundo 20, en el segundo 16 cae la base de datos, por lo que sea, hemos perdido 16 segundos de información, ¿vale? Si el conjunto de datos es muy grande, el lanzamiento del proceso hijo a veces puede ser costoso. O sea, si tenemos una información, el fichero o el dataset es muy grande, ese volcado a disco puede ser algo costoso y puede hacer que durante algunos segundos un cliente no reciba respuesta de Redis porque está haciendo justamente ese proceso, ¿vale? El de AOF o appending lo que hace es simplemente abrir un fichero en modo append y va escribiendo todos los comandos que se van ejecutando al final de ese fichero. Es fiable porque al ser en modo append el fichero no
no sufre riesgo de que se corrompa y no hay pérdida de rendimiento por acceso intermedio, porque al final siempre vas escribiendo al final del fichero y te aseguras que todos los comandos que se han ejecutado en Redis están guardados en un sitio, con lo que si quieres reconstruir la base de datos en caso de desastre puedes reconstruirla accediendo a este fichero, ¿vale? Cuando el fichero se hace demasiado grande, Redis permite la creación de nuevos ficheros, permite que tengamos guardadas todas las operaciones, como ya comentaba antes, y los inconvenientes que tiene esta estrategia es que los ficheros AOF suelen ser más grandes que los de la estrategia anterior, ¿vale? Al guardar todas las informaciones suelen ser bastante más grandes, ¿vale? Y a medida que va creciendo, peor, ¿vale? ¿Qué estrategia usar? Bueno, recomiendan un uso mixto de las dos estrategias, que por un lado se vayan guardando snapshots y por otro lado se vayan guardando todas las operaciones que se van ejecutando, pero eso penaliza el rendimiento. Como decía al principio y casi es lo más importante, Redis no es una base de datos para todo, tiene casos de uso concretos y tiene sentido utilizarla para unos casos de uso en los que tengamos claro que no hace falta. Pues aquí es exactamente igual. Si queremos máximo rendimiento, pues tendremos que un poco renunciar a tener esta información actualizada al segundo, y si queremos tener información porque es importante actualizada al segundo o a la décima de segundo, pues tendremos que penalizar un poco el rendimiento de la base de datos, ¿vale? Y yo ya acabo y entra mi compañero José Manuel con Redis Sentinel y Redis Cluster. Eso es. Muy bien. Te paso el micro. Y trae. A ver, antes de nada. Siéntate aquí. Un momentillo. No, porque primero voy a contar una cosa. Vale. Y acabo de caer en que no he hecho una cosa que tenía que haber hecho. Vale. De acuerdo. Vale. Redis inicialmente era un proceso, pues es un almacén de datos que no se podía replicar, o sea, que no replicaba datos en otros servidores ni hacía nada. Como se usaba como caché, pues tampoco pasaba nada, porque si se perdía todo no pasaba nada. Pero poco a poco fue cambiando la cosa y se vio la necesidad de replicar esos datos en otros servidores, ¿vale? Entonces, inicialmente no se tuvo en cuenta que el servidor maestro se pudiera caer. Sentinel lo que va a hacer es lo siguiente: tener alta disponibilidad sobre réplicas de Redis. Bueno, sabéis que lo que es una réplica todos, un conjunto de réplica, más o menos, ¿no? Tenemos maestro, esclavos y toda la información se replica en los esclavos, ¿vale? Sentinel lo que es un proceso. Imaginaos un sistema de monitorización normal, un Nagios, un Zabbix o cualquier cosa, que se dedica a mirar los Redis y va comprobando que la réplica está correctamente construida. Si por algún motivo, ve que el máster se ha caído, se conecta en los Redis que quedan, elige uno como máster y configura todos los demás para que empiecen a replicar de ese máster, ¿de acuerdo? Además de esa función tiene otra, y es que el cliente que se conectaba antes a Redis, ahora quien se va a conectar es a Sentinel. Inicialmente para saber cuál es la lista de quién es el maestro y quiénes van a ser los esclavos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer una configuración de un clúster de Sentinel para que veáis que es muy sencillo. Lo único que hay que hacer, bueno, primero, ¿tenéis todos el concepto de quórum? Necesitamos todos saber lo que es quórum. Se usa en todos los... Vale. Cuando tienes varios nodos, si tienes que saber, si quieres decidir
si uno se cae y quieres decidir cuál de los otros quiere que sea maestro, quién es, hay que elegir, necesitas un número, necesitas que los nodos que toman esa decisión sean mayoría, ¿vale? Imaginaos un conjunto de dos servidores, ¿de acuerdo? Si tenemos un servidor aquí, otro servidor aquí, y se prende fuego este servidor, está claro que este servidor va a ver que este otro ha desaparecido y va a decir, soy el maestro, ¿vale? Pero si lo que ha pasado es que la señora de la limpieza ha roto este cable, este servidor no debe decidir jamás ser el maestro, porque este puede tomar la misma decisión, y si hay aplicaciones que están escribiendo en los dos nodos a la vez, al volverse a juntar el clúster se crean inconsistencias. Entonces siempre tiene que haber un número impar de nodos para que en caso de corte de red la mayoría decida, ¿vale? Eso es el quórum. No sé si lo he explicado más o menos para los que no lo tengan claro. Entonces necesitaremos 3 servidores. En los 3 servidores vamos a guardar en el primero un maestro, en los otros 2 una réplica, y en los 3 servidores necesitamos cosas que voten, ¿vale? Esas cosas que votan se llaman Sentinel y vamos a poner 3, tiene que haber impares. Podríamos tener, por ejemplo, 2 procesos Redis y 3 Sentinel, ¿de acuerdo? Lo importante es que el número de votantes sea siempre impar y 3, 5, 7, ¿de acuerdo? Entonces, los pasos que hay que seguir para lo que vamos a hacer cuando queremos tener un clúster de Sentinel es instalar un servidor, los 3 servidores con el paquete Redis Server, configurar los 3 Redis para que escuchen en todas las interfaces o en la interfaz que nos interese para que se vean entre ellos, arrancar Redis en los 3 nodos y luego elegir uno como maestro y a los otros 2 decirles que se sincronicen con el maestro, ¿vale? Una vez sincronizados todos con el maestro ya tenemos el conjunto de réplica y ahora lo que le tenemos que decir a Sentinel es que monitorice a este maestro. Sentinel, bueno, tenemos que decirle a los 3 Sentinels que monitoricen a este maestro. Sentinel, cuando monitorice a este maestro, va a ver muchas cosas. Va a ver que este maestro tiene 2 réplicas y va a ver que a este se han conectado otros 2 Sentinel desde otro sitio. Y se va a hacer un esquema de cómo es el conjunto del clúster, ¿vale? A partir de ese momento ya estamos en disposición de cargarnos servidores. Y él solito se volverá a poner en su sitio. Vale, entonces he hecho un repositorio esta tarde con playbooks por si queréis clonarlo, y en él pues se configura automáticamente un clúster de Sentinel, un clúster de Redis, y los voy a lanzar para que veáis lo fácil que es. Vale, todo el tema que... A ver, aquí estamos. A ver, esto ya habrá caducado la sesión. Vale, entonces lo que necesitamos que es 3 servidores para crear el clúster, ¿de acuerdo? Entonces vamos a lanzar 3 instancias de Redis, ¿vale? 3 instancias. Odio los ratones estos. He utilizado, vale, para esto he utilizado Redis 3, porque a partir de Redis 2.8 ya se podía utilizar Sentinel. Hasta entonces estaba en modo beta y no era muy recomendable. Eso cuando... A partir de la versión 3 de Redis se empezó a utilizar Redis Cluster. Por eso uso Ubuntu 15.10, porque ya lo trae y no me quería complicar mucho la vida. ¿Vale? Entonces lanzamos 3 instancias de esto. Vale. Y les enganchamos una IP.
Y otra IP, uy va. Y ahora os voy a ir, en cuanto esto esté funcionando, os cuento con más detalle qué es lo que hace esta cosa. Vale, ya tenemos las tres instancias con estas dos IPs, con estas tres IPs públicas, la 89, 92 y 91. Vale, entonces 89, 92 y 91. Ah, pues mira, estupendo. Me ha dado las mismas. Vale. Y ahora es cuando viene el efecto demo. A ver si hay suerte y no hay efecto demo. Vale, esto ha empezado. Entonces vamos a ver qué es lo que está haciendo este engendro. Primero tenemos los tres servidores, ¿vale? Instalamos Redis en los tres servidores. Esto tardará, a lo mejor tarda un poco. Luego configuraremos Redis para escuchar en todas las direcciones IP, tal que así. No, perdón. Bueno, el puerto por defecto siempre es el 6379, ¿de acuerdo? Por defecto viene que escuche en 127.0.0.1. Este es el único cambio que hay que hacer para poner a funcionar un clúster de Sentinel en el fichero de configuración. Luego hay muchas cosas muy interesantes por aquí que se pueden tocar, por ejemplo, el número de bases de datos, que por defecto es 16, y bueno, una serie de cosas en las que no vamos a entrar porque esto es una introducción, ¿vale? Entonces, una vez cambiado esto, a ver si ya ha terminado, que esto no tenía gran cosa, ya tenemos el clúster. Se configura un nodo como maestro, da igual cuál, al azar. Y luego se configura el resto de nodo como réplicas, ¿de acuerdo? Estos dos se configuran como réplicas de este. Cuando ya están configurados como réplicas de este, instalamos Sentinel en los tres nodos y lo configuramos para que vaya a mirar a este, para que monitorice este. Cuando ya tiene claro, cuando se conecta a este, ya es capaz de ver a los otros dos esclavos y a los otros dos Sentinels entre ellos. A partir de este momento él ya puede empezar a tomar decisiones. Vamos a hacer una cosa, y es que vamos a cargarnos el clustercillo, ¿de acuerdo? He preparado aquí un script que aquí está más mono, así que os lo voy a enseñar aquí. Que lo que hace es lo siguiente: vosotros cuando tenéis un programa para conectaros, tenéis que hacerlo en varias fases. Primero necesitáis el cliente de Sentinel, os conectáis al clúster, recibís cuáles son los maestros, los esclavos, y una segunda conexión para conectaros al que os interesa, ¿de acuerdo? Eso se hace aquí. Se define Sentinel con las direcciones IP y los puertos de todos los Sentinels, y con esto puedes, por ejemplo, aquí vamos a meter una clave. Metemos una clave en el maestro, siempre se escribe en el maestro, ¿de acuerdo? Luego la vamos a leer
Luego vamos a leerla también de un esclavo para que veáis. La replicación es asíncrona entre maestro y esclavo, pero la verdad es que va bastante rápido. En principio no tiene por qué ir lenta, salvo que haya problemas de red o tengáis valores muy grandes o cosas así. Y luego hablaré del tema de los valores demasiado grandes. Y una vez hayamos acabado, vamos a hacer un delete de esa clave y vamos a seguir agregando y quitando claves. En el transcurso vamos a fundirnos un servidor, ¿vale? A ver qué es lo que pasa. Y os voy a mostrar los logs para que veáis cómo empiezan a decir, anda, parece que se me ha ido uno. Y empiezan a votar entre ellos y tal. Está muy bien. Entonces voy a dejar aquí Esto es un poco más complicado porque le he metido excepciones, pero es lo que os he dicho, ¿vale? Confiad en mí. Esto está bien. Vale. A ver. No, esto... Las IPs estas están bien. 92, 89, 91. ¿Sí? ¿Están bien? Vamos a ver. Vamos a revisar que todo se ha hecho correctamente. Primero, a ver, 91, 92 y 89 es correcto. A ver, entonces. Ay. Odio estos ratones. A ver, entonces. 90 y algo. Hemos dicho 91, 92 y 89. Bueno, vamos a meternos a ver si se ha hecho bien la réplica. A lo mejor me he equivocado en algo. Vamos a ver. Aquí tenemos un maestro. Pues sí, me he equivocado en algo. Me he equivocado en algo seguro. Porque todos están como maestros. ¿De acuerdo? Todos están como maestros. Entonces vamos a hacer la mano. El primer maestro hay que definirlo. Sí, eso es. Hay que definirlo bien. Entonces... Pero esto lo he probado hace un rato. No sé qué he hecho mal. Bueno. Ah, que me he ido. Es que lo veo un poco lateral. Vale, MyMaster es el 359. ¿Veis? El 359. Entonces, vamos a hacer que todos apunten a este. El 359 es este de aquí. Luego tenemos que decirles a los otros que se hagan esclavo de ese. Slave of el otro bicho. 6379. Y aquí lo mismo. Vale. Vale, ya están empezando a pasar cosas, ¿veis? Están empezando a agregar los esclavos. Y ya tenemos cosas. Vale, a ver. Ya tenemos que este es esclavo de este y este también es esclavo de este. A ver. ¿Veis lo que os digo de los roles?
todo este tema de la replicación. ¿Vale? Y este será el maestro, que tiene 2 esclavos conectados. Vale. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a cargar el maestro, que actualmente es este de aquí. Es Redis-3, así que vamos a ver cuál es la IP de este y lo apagamos, ¿vale? A ver qué pasa. Mientras tanto, vamos a dejar este clientillo, a ver si ahora funciona. Vale, ya sé lo que está pasando. Lo que está pasando ahora es que las direcciones IP con las que están configuradas la réplica, el funcionamiento de Sentinel es que yo me conecto a Sentinel, le pregunto a Sentinel cuál es el maestro y yo me conecto al maestro. Sentinel ahora mismo está configurado con las IPs internas. Está viendo las IPs internas del clúster. Entonces la IP que a mí me devuelve es la IP de la red interna y yo estoy accediendo por la red de fuera. ¿De acuerdo? Entonces lo que pasa es que no me puedo conectar a esa dirección IP, por eso está fallando. Así que voy a subir el skip a cualquiera de los servidores y lo lanzo desde ahí. Bueno, a cualquiera no, a que voy a pagar no, a cualquiera de los otros 2. ¿Vale? Lo vamos a subir aquí, por ejemplo, a este. Al 358, que tiene la IP 4292. Y ahora ya sí que nos podremos 4292. Bueno, ya está. Joder, me ha costado. Esto lo que está haciendo es, está escribiendo un valor que es var 1 y lo está leyendo en el maestro y en el esclavo. Luego hace lo mismo con el 2, con el 3, con el 4. Vamos a apagar el maestro así. Me interesa tener aquí los logs para que veáis cómo se va moviendo la cosa. ¿Vale? Vamos a parar la 59, que era la que nos interesaba. Ya, de hecho, ya está parada. ¿Vale? Ahora mismo, ¿qué es lo que está pasando? Que nuestro cliente está intentando acceder al máster y no puede acceder al máster. Fijaos que la recuperación no es instantánea. El tiempo que tarda en recuperarse viene definido en el fichero de configuración de Sentinel. ¿Vale? Aquí, como veis, los dos dicen que parece que se ha perdido la conexión con el maestro. Y ahora pasan cosas. Las cosas que han pasado, y ahora todo vuelve a funcionar, es que utilizando el tema del quórum que os he dicho, hay 2 fases. Una primera fase que es, yo veo que algo se ha caído, pero como lo veo yo y no soy mayoría, es un yo subjetivo. A partir del momento en el que la mayoría ve que se ha caído, es un caído objetivo. Es esto de aquí. Bueno, es que se ha ido para arriba. Vamos a coger cualquiera de estos. Vale. El subjetivo y el objetivo es la O y la S. Esto, de repente él ve que
subjetivamente ese down se ha caído este sentinel. Y subjetivamente parece que se ha caído también este de aquí. Entonces, el otro de repente lo ve también y hablan entre ellos. Dicen, vaya, parece que el otro también la ve. Objetivamente se ha caído porque somos mayoría. 2 de 2. Y entonces empieza todo el sorteo. ¿Quién se va a quedar con el maestro y quién se va a quedar con el esclavo? ¿Vale? Entonces estos dos deciden que uno de los dos Redis va a ser el maestro y otro de los dos Redis va a ser el esclavo. Y esto vuelve a funcionar otra vez. ¿Vale? La configuración es bastante sencillota, pero no resuelve, esto resuelve el HA, pero no resuelve otro problema. ¿De acuerdo? Todos sabemos aquí lo que es el sharding. Partir tablas, el particionado, vamos a contarlo. Vamos a volver a la presentación, a esta presentación. Bueno, hay un tema muy importante. Hay aplicaciones, por ejemplo, Celery, no sé si lo conocéis. Bueno, hay aplicaciones que soportan Redis, pero no soportan Sentinel. Son aplicaciones que no son nuestras y que tenemos que usarlas, ¿vale? No tenemos acceso al código, no podemos darle soporte a Sentinel. ¿Qué truco podemos usar para usar Sentinel? Podemos utilizar un balanceador que lo que haga es enviarlas tú. Te conectas al balanceador y el balanceador está preguntándole al Sentinel todo el rato ¿cuál de todos estos es el maestro? ¿Cuál de todos estos es el maestro? Y cuando se caiga el maestro, el balanceador enviará las peticiones al nuevo maestro. ¿De acuerdo? No sé si entendéis cuál es el problema y la posible solución. ¿Me he explicado más o menos? Entonces, para conseguir esto, por ejemplo, la configuración de HA Proxy que hay que utilizar es esta. En ella agregamos una sección para que parezca que nosotros somos... lo que hacemos es que tenemos aquí nuestra aplicación, aquí nuestros Sentinels, y en el mismo servidor donde está nuestra aplicación instalamos un HA Proxy, un balanceador, y las conexiones, en vez de hacerlas al clúster de Sentinel, las hacemos a localhost, a nuestro balanceador. Y el balanceador ya decidirá a cuál enviarla. ¿Cuál es el criterio que utiliza para saber si un nodo es maestro o no? Pues es tan tonto como conectarse por Telnet y preguntarle si es el maestro. ¿Vale? Entonces, uno de ellos responderá que es el maestro y ese será al que el balanceador enviará las peticiones. Esta estrategia de utilizar un balanceador puede ser muy buena, incluso aunque nuestra aplicación no soporte, aunque nuestra aplicación sí soporte. Porque esto lo que hace es que envías una petición a la Redis. No envías dos para preguntar qué tal está el clúster. Envías una. En aplicaciones tipo script, si nuestra aplicación es capaz de guardar de forma persistente, es decir, si nuestra aplicación es capaz de conectarse a Sentinel y quedarse con la arquitectura de nuestro clúster y reutilizarla en más peticiones del usuario, pues nos da un poco igual este tema. Pero si nuestra aplicación es el típico script que se carga cuando el usuario hace una petición, el típico script de PHP, ¿vale? Que se carga cuando nuestro usuario hace una petición, pues ese script siempre va a hacer dos peticiones en vez de una sola. No sé si me explico. En esos casos a lo mejor puede resultar interesante utilizar HA Proxy para hacer una sola petición en vez de dos, ¿vale? HA Proxy o lo que queráis, ¿vale? Esto es solo una posibilidad. A ver, ya me he pasado de hora, entonces lo siguiente, os lo digo en modo teórico y ya está. Redis Cluster. Tenemos una burrada de peticiones. Una burrada de peticiones que un servidor es incapaz de soportar, ¿vale? A la hora de programar, muchas veces vosotros veis que el Redis es un clave valor,
¿vale? Y Redis es muy rápido y todo eso está muy bien, pero es muy rápido hasta que se usa mal. Una forma de usar mal Redis, Postgres, Oracle, cualquier cosa que no permite escalar horizontalmente es almacenar en una clave un valor enorme. Uno de los tipos de datos que tiene Redis, que es muy chulo, son los arrays, que te permiten hacer pilas y colas y todo esto, ¿vale? Si ese array lo hacéis demasiado grande, llegará un momento en el que Redis irá cada vez más lento, y cada vez más lento, y cada vez más lento. Y probablemente diréis a los de sistemas, pues haced que vaya más rápido. Pues no se puede, ¿vale? Porque las máquinas tienen un límite. Un límite y no se puede escalar de forma horizontal una aplicación que en una sola clave guarda demasiada información. La forma de escalar horizontalmente es guardar información en muchas claves para hacer sharding. ¿Todos sabemos lo que es sharding? Imaginaos que tenemos una enciclopedia, ¿vale? Si queremos, imaginaos que tenemos una enciclopedia en un solo tomo. Eso es inmanejable. Lo que nos interesa hacer es coger una enciclopedia y partirla en varios tomos para ir a este tomo directamente y abrir. Incluso puede haber dos personas utilizando la misma enciclopedia yéndose a varios tomos distintos, ¿vale? Hacer sharding es que nosotros tenemos un volumen de datos muy grande, un montón de claves, y lo que vamos a hacer es que cuando nuestro servidor ya no soporta, ni el nuestro ni ninguno que existe sobre la Tierra soporta eso, lo que hacemos es coger esta tabla y hacemos crasca, crasca. Este trozo de la tabla nos lo llevamos a un servidor, este trozo de tabla nos lo llevamos a otro y este trozo de tabla pues a otro distinto. Nuestra aplicación ahora sí que es capaz, nuestro servidor ahora sí que es capaz de atender a las peticiones de nuestra aplicación con la suficiente velocidad, ¿vale? Esto lo tiene Mongo, lo tiene casi cualquier base de datos que se precie. Si no lo tiene, pues tendríamos que hacerlo nosotros, ¿vale? Y es un poco un rollo. Redis Cluster lo que hace es que, como las peticiones que vamos a realizar son siempre clave-valor, la forma de organizarlas va a ser la siguiente. Imaginaos que hacemos un hash de esa clave, ¿vale? De vuestra clave. Y luego, si tenemos 3 servidores, hacemos módulo 3 de esa clave. Ya sabemos a qué servidor va a ir directamente esa clave, ¿vale? Módulo 3, 5 o el número de servidores que tengamos. Entonces, eso lo que nos permite es escalar y tener todos los servidores que queramos, ¿vale? Esto es a lo que me refiero. Sentinel no permite hacer ese escalado horizontal, pero Redis Cluster sí permite hacer ese escalado horizontal. Si está bien hecho, vuestro cliente incluso podría saber a qué servidor ir sin enterarse de cómo está funcionando el clúster, ¿no? Luego os quitaríais un montón todo iría mucho más rápido, ¿vale? La pega del Redis Cluster es que solo podemos usar una base de datos, solo podemos usar una. Si necesitamos más, esto no nos sirve o tenemos que hacer lo que ha dicho él, por ejemplo, en las claves, separarlas por 2 puntos, las claves, y por ejemplo en el primer campo de la separación poner el nombre de la base de datos, hacer truskis, ¿vale? Pero Redis Cluster solo soporta una base de datos. Y ya está, entonces, ya estaría. No sé si hay dudas de esto, me he ido un poco de tiempo. Tengo una duda. No entendí muy bien por qué tenemos que tener instancias impares y luego el concepto ese de HDA Pro no se carga... Espera, toma, que me dice por ahí que te lo pase. Dime. El concepto de HDA Pro si no se carga un poco el concepto de quórum, que para lo que existe, y tampoco entiendo eso, ¿por qué tiene que haber instancias impares? ¿No es un requisito? Ahora lo vas a entender. ¿Podría pintar sobre la pantalla? Lo digo en serio, ¿eh?
Vale, pongamos por caso, tú cuando... Sí, imagínate que tenemos... Si tenemos dos... Lo típico de toda la vida es que dices, si tengo la información replicada, pues ya la tengo replicada, no se va a perder. Las personas tendemos a ver las cosas desde nuestro punto de vista, ¿vale? Pero no desde el punto de vista de la máquina. Desde tu punto de vista, tú sabes si el servidor de al lado se ha quemado o no se ha quemado, o qué es lo que ha pasado con él. Entonces tú sabes intuitivamente si lo que tienes que hacer es poner el otro como maestro o no. Pero piensa que eres una máquina, no un servidor, ¿vale? Tú tienes una red aquí tú tienes 3 servidores aquí. Perdón, tú tienes imagínate 2 servidores en 2 edificios. Por si se cae un edificio, tener el otro edificio, ¿vale? Y este servidor, lo único que ve de este es que tiene conexión por un cable de red. El servidor no ve si se ha quemado el edificio, o ha venido la señora de limpieza y le ha dado una patada al cable, o el switch se ha roto. El servidor no ve nada de eso, ¿de acuerdo? El servidor solo ve que no ve al otro, ¿vale? Entonces, en ese contexto, si este servidor, cuando pierde la conexión con el otro, decide que su copia es buena, él lo decide porque no ve al otro y piensa que está caído. Y tenemos aquí una serie de aplicaciones. Imaginaos la típica aplicación que inserta utilizando claves de autoincremento, ¿vale? Eso es bastante intuitivo. Entonces, si esta aplicación se dedica a insertar filas autoincrementando la clave, y este no se ha caído, este también puede decidir, oye, pues yo soy el jefe aquí, porque no veo al otro, ¿no? Entonces, aquí puede haber aplicaciones que estén insertando cosas también con claves autoincrementando. Entonces puede ser que llegue un punto en el que las dos cosas cuadren, pero llegará un momento en el que de repente en las tablas haya las mismas claves primarias para diferentes datos. No sé si me he explicado eso. Esto lo necesito que lo entiendas. O sea, ¿sí? ¿Sí? Entonces, en este caso, tú no puedes con un solo... O sea, tú, viendo que se ha caído la conexión, no puedes hacerte maestro. No puedes. Tiene que venir una persona y decir, esto se ha caído porque se ha ido la luz. Esto se ha caído y se puede hacer este maestro. Tiene que haber una persona que lo haga. Pues esa persona es ese tercer elemento, ¿vale? El tercer elemento puede ser una persona que venga aquí y rehaga todo esto, o puede ser una máquina que puede estar aquí arriba, en otro switch, y que decida cuál de estos dos es el bueno, ¿vale? ¿Que decida él solo cuál de estos dos es el bueno? No. ¿De verdad no puedo pintar en la pantalla? O sea, lo importante es que necesitamos utilizar un criterio para decidir cuál es la copia buena. Pero es que realmente yo creo que el concepto de quórum, no sé si estoy equivocado, es el número de servidores que necesitan darte una aprobación. Que votan, ¿no? Eso es. Entonces, realmente puedo tener 5 servidores y establecer que con un quórum de 2 ya me llega. Hombre, por poder, pero es que eso es un... Quédate con eso. Si tú tienes... O sea, es que no entiendo por qué... Imagínate que tienes ese caso de 5 servidores, sí, ¿de acuerdo? Y estableces que con un quórum de 2 te llegue. Aquí quedan 2 servidores y aquí quedan 3 aislados de estos 2 que no se ven, y esta aplicación de aquí podría hacer lo que te digo, y esta aplicación también podría hacer lo que te estoy diciendo. Eso sí que... sí. Entonces, la forma de evitar que eso ocurra es que siempre sea en mayoría. La forma que se utiliza. El quórum se define siempre un poco mayor de la mitad, ¿vale? Si tienes 3 nodos, pues se define un quórum de la mitad más 1, de 2. Si tienes 5 nodos, pues lo defines de 3. Oye, que si quieres puedes definir un quórum de 4, ¿vale? Nadie te lo impide, pero de 3 es suficiente. Con 3 ya te aseguras que si se va la red por aquí, estos ya no ven a estos 3 y estos ellos mismos se apagan, porque ya no son mayoría y deciden que esta base de datos no se puede tocar. Pero, por ejemplo, si tengo 10 servidores repartidos, 5 en una zona geográfica y otros 5 en otra, y pongo un quórum de 5,
realmente tengo un número de servidores impares y cuando se me caiga uno de los dos, realmente necesito, con 4 no me llegaría porque podría haberse caído la conexión entre las zonas, con 5 sí que me llegaría y no tengo un número de servidores impares y el quórum está funcionando. Si tienes 5, estamos en el mismo caso. Tienes 5 servidores. Tengo 10 servidores. Eso es, tienes 10 servidores. Tienes 5 servidores por aquí y 5 por aquí. Ay, oye, ¿de verdad no puedo pintar en la tele? En la tele no, José Manuel. No. Hombre, permanente. No, con esto no, claro. Pero con uno de estos de pizarras. Si tiene. ¿Esto pega? Sí, son posibles. Ah, qué guay. Mira, pues si tenemos aquí 5. Bueno, 3, es que no me apetece hacer tantos. Tú tienes aquí estos 3 servidores. ¿Vale? Si tú tienes estos 3 servidores en una zona geográfica y estos 3 servidores en esta otra zona geográfica, imaginémonos que utilizas un quórum de 3, ¿vale? Si se caen 3 servidores y tú eres uno de estos, lo que vas a ver es que no tienes conexiones con estos 3, ¿vale? Pero sois 3. Luego nosotros 3 podemos seguir escribiendo en la base de datos. Pero es que estos van a ver lo mismo. Estamos en la misma situación. Este va a decir, nosotros somos 3, luego nosotros podemos seguir escribiendo aquí. Y vamos a encontrarnos en el caso que nos ocupa, que estamos fastidiados. Lo que se hace en este caso, normalmente, es poner aquí otro bicho. Aquí. Llámalo, pues no sé, cualquier proveedor. ¿Vale? Google, Amazon, Getnet, cualquier proveedor, tu casa, ¿vale? Pero un sitio que sea externo a estos otros 2 sitios. En este caso, tú defines un quórum de 4 y tú sabes que para que esto funcione, si se va la red aquí, y este tiene conexión con este, pues estos 4, aunque solo los datos solo estén aquí, estos 4 ya saben que son mayoría, ¿vale? Sí, ese tema de tener 10 y 10 servidores es bastante más habitual de lo que nos pueda parecer, ¿vale? Y siempre hay un comercial que te vende que es guay y tal, pero no es nada guay, de verdad. Es más, yo he visto cosas como, pues eso, tener 3 servidores aquí, y aquí 2 switches, ¿vale? Un switch aquí y otro switch aquí, ¿vale? Estos son switches. ¡Hala! ¡Jolín! ¿Vale? Estos son 2 switches y decir, mira, iba a hacer así. A punto está de hacer así. Entonces, si tú, imagínate que te venden una arquitectura del tipo, tenemos 3 servidores conectados a 2 switches que están replicados y tal. Esto de lo que es un sistema de media disponibilidad. No, de media no, de un cuarto. Porque es que con que se te caiga, si se te cae un switch, entonces aquí ya no hay quórum. ¿Vale? O sea, si se te cae este switch, estos ya son 3 y no hay quórum. Y estos son 3 y tampoco hay quórum. Si se te cae este switch, tampoco se ven entre ellos y tampoco hay quórum. ¿Vale? Ya tenemos 2 puntos de fallo. Y si se te caen, por lo que sea, se te caen estos 3, pues tampoco hay quórum. O sea que esto empeora las cosas. Casi es mejor hacer así. ¿Vale? Sí, tienes un punto único de fallo. O tener 3. Vamos al número 3 mágico. ¿Vale? Tenemos 3. Aquí y aquí tenemos otros 3. Me voy a fundir todos los post-its. ¿Vale? Aquí tenemos otro CPD. ¿Vale? Y aquí tenemos otro switch.
Aquí se puede definir un quórum de la mitad más 1. Hay 9 cacharros, ¿no? Hay 9 servidores. Pues la mitad serían 5. ¿Vale? Entonces, si se cayeran 5, imaginaos que nos cargamos estos y estos, entonces sí que se verían entre ellos. Me dirás, pues esto es más caro. Vale, pues da igual, quita esto. Así, fuera, venga. Esto, con esta arquitectura, es mucho más disponible que poner 20 servidores aquí y 20, y además es más barato, ¿vale? Que poner 20 servidores aquí y 20 servidores aquí. Esto es mucho más disponible que lo otro. No sé si me explico el... Sí, lo que pasa es que el quórum realmente no es que se caigan 5, es que 5 servidores de mi red me tienen que decir que el maestro se cayó, o que el servidor se cayó. Tienen que ser mayoría. No tienen por qué. Yo creo que realmente, es que no lo tengo muy claro porque vengo del mundo Cassandra, pero yo creo que realmente si yo tuviera 25 servidores todos conectados en el mismo switch, probablemente si le pongo un quórum de 7 me sobra. No tiene por qué ser mayoría. Pero es que Cassandra almacena los datos replicándolo en muchos sitios. Es que Cassandra es muy rarito. Mira, no te voy a decir nada de Cassandra porque no lo conozco bien. Pero Cassandra es otra guerra muy distinta a esta, ¿eh? Porque tiene un anillo, los datos van... Se trata todo de otra forma. Probablemente Cassandra, Elasticsearch lo hace. Cassandra supongo que también. Si vas tirando los nodos poquito a poquito, no todos a la vez, ¿vale? Pero si los vas tirando poquito a poquito, él vaya quitando nodos del clúster. Una cosa que hace Elasticsearch muy bien es que si tú tienes aquí, imaginaos que tenemos aquí un porrón de nodos, ¿vale? Pues imaginaos que tenemos todos estos nodos de Elasticsearch, ¿vale? Aquí tendríamos un churro, ¿vale? Imaginamos que tenemos un número impar de nodos de Elasticsearch. Si por lo que fuera se cayera el nodo, aquí tendríamos un quórum de 4 para ser la mayoría más 1. Si por lo que fuera se cayera el nodo, Elasticsearch diría, anda, se ha caído este nodo. Y lo que haría sería modificarse su propio valor de quórum. Además de renegociar cuál sería el maestro de la réplica, ojo, es que es un poco... Pero imaginaos, además de renegociar cuál es el maestro de la réplica, diría, ha pasado un rato y este tío no vuelve. Vamos a suponer que ha muerto para siempre. Y entonces redefine el quórum. Y entonces, si tú los vas quitando de uno en uno, ¿vale? Tú puedes ir y esperas, y los quitas, y esperas, y los quitas, y esperas. Esto va a seguir teniendo datos consistentes, ya los amontonará él como quiera y tal, ¿vale? Pero esto va, aunque tú tuvieras aquí 7 nodos, él los va amontonando aquí poco a poco. Si quitas 4 a la vez, no. No sé si Cassandra hace esa cosa, porque no conozco suficiente Cassandra. Realmente el quórum en Cassandra es para dos cosas. Una es para la partición, o sea, la tolerancia a fallos de cuántos servidores se te pueden caer, y otra también tiene que ver para el tema de la disponibilidad. O sea, cuando yo quiero saber si un dato es veraz y está replicado en todos los servidores, el quórum es, si 2 servidores me dicen que tienen ese dato y el quórum lo tengo establecido a 2, yo ese dato lo doy por bueno, aunque tenga 10 servidores. Entonces, con el quórum haces dos cosas. Realmente haces el número de servidores que te tienen que aprobar una operación y el número de servidores que tienen que aprobar, por ejemplo, una caída, como en este caso. Entiendo que en Redis solo está para las caídas, pero eso, o sea, en el mundo en el que vivo yo, si tengo 20 servidores, probablemente si 3 o 4 me confirman que se cayó el maestro, me llega, porque no tengo que esperar a que me caigan 10, porque probablemente con los otros 10 no me dé para dar servicio. Claro, es que creo que ya el quórum, según me estás diciendo, ahí es distinto. Bueno, según te estoy entendiendo, no, yo creo que en Redis lo puedes establecer tú, y en el momento que lo puedes establecer, entiendo que está para jugar con eso, depende de tu característica, que no tiene ni que ser el máximo, ni que... Pero, a ver, es que, claro, esto, yo no sé si ahí me estás refiriendo... Tú puedes tener 10 servidores, ¿vale? Y puedes decirle a Cassandra o a quien sea, le podrás decir
que quiere soportar un número de caídas. Con eso lo que le estás diciendo es el número de réplicas que quieres tener. No sé si eso es lo que... O sea, tú lo que le dices es que no le quieres dices que el número soporte... de caídas, le dices el número de nodos que te tienen que verificar una caída, que es diferente. Sí, eso es el El quórum. caso en el que te posicionas tú es el caso óptimo, que es decir, la mitad más uno, bueno, la mitad o la mitad más uno, si son pares, me tienen que responder que un nodo se cayó para que mi sistema pueda vivir sin todos esos nodos menos la mitad más uno. Pero realmente no tendría por qué ser eso, o es lo que creo yo. Cassandra es maestro, ¿no? Es que hay una diferencia. Ah, es que es maestro. Es multimaestro. Claro. Vale, el tema de los multimaestros es también muy divertido, porque con los maestros esclavo, tú sabes que si insertas un dato, ese dato va al maestro y ya se replicará. ¿Vale? Los hay que tardan más, los hay que tardan menos, pero ya se replicará. Los maestros tienen una complejidad añadida y es que tú puedes insertar en varios sitios, ¿vale? Y puede haber distintos comportamientos. Si insertamos imaginaos que se inserta en un país una cosa y en otro país otra cosa con la misma clave. Pues podría ocurrir, ¿vale? Podría ocurrir. Y habría estrategias para solucionarlo. Una estrategia es fundirse uno de los dos datos. No sé lo que hace Cassandra cuando ocurre eso. Pero sí, en los maestros, claro, el quórum se maneja de otra forma. No, depende de cómo lo definas tú. Realmente Es que no es solo quórum, tiene que ver también con cuál es el dato bueno. Como tienes inserciones distintas Claro. de los mismos distintos lados, tienes mecanismos como los vector flows, Claro. cosas de estas para saber cuál es la última versión buena. Sí, Es otro comportamiento. es que es muy distinto a esto, claro. Bueno, Es otra guerra. realmente lo único que quería decir aquí es que hay un parámetro en Redis que es el quórum, o eso leí yo en el manual, y puedes jugar con él. O sea, que no tiene por qué ser obligatoriamente la mitad, aunque realmente probablemente sea lo mejor en la mayoría de los casos. Sí, Gracias. vale. Y no sé si hay más temas. ¿No? ¿Cervezas? No hay más, si queréis hablamos ahí tomando una cerveza o una Coca-Cola, lo que quiera, y cogemos aquí. Y los que no, pues muchas gracias Por venir. venir y hasta la próxima.